Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Este video quiero hacerlo porque muchas personas me están diciendo: Oscar habla del Chocó, Oscar que el Chocó, Oscar que el paro, Oscar que no sé qué. Yo, ay, pero caramba, Dios mío, o sea, ya tranquilos, yo voy a hacer un video del Chocó. Y como lo prometió es deuda, y yo le dije a una gente por ahí que lo que yo voy a decir aquí son cosas que no la están pasando en televisión, cosas que nadie se atreve a decir del Chocó. Este video está dirigido más para las personas que ven fuera del Chocó, no exactamente los que ven aquí. Los que ven aquí en el Chocó ya saben de lo que voy a hablar. Presta mucha atención y te pido que te veas desde el comienzo hasta el final. Este es un video corto, informativo y cultural con las cuales yo te quiero decir 8 razones por las cuales tú nunca debes viajar al Chocó. Primera desventaja que tiene el Chocó y es su ubicación. El Chocó está ubicado en una zona nada estratégica debido a que Colombia es el primer país de Sudamérica y el Chocó es nada más y nada menos que la puerta de entrada. Entonces, si tú quieres viajar a cualquier país de Sudamérica por vía terrestre, te toca pasar por este hermoso departamento que tiene cosas en los dos océanos. ¿Y eso quién lo quiere ver? Nadie. Razón número 2 por la cual tú no deberías visitar este departamento. El departamento del Chocó tiene uno de los climas más variados de todo el país, pues dentro del mismo departamento te puedes encontrar climas cálidos como los de Quibdó, Ismina, Nuquí, y Asolano, climas fríos como los de Carmen de Atrato y San José del Palmar, climas frescos como los de Tadó y Condoto. Y si te gusta la lluvia, pues déjame decirte que en este departamento hay lugares considerados como los de mayor pluviosidad del planeta, como lo son Tutunendo, Andagoya y Lloró, donde llueve aproximadamente todos los días. Puedes encontrar fenómenos como lluvia, rocíos, lloviznas y entre otras. Razón número 3 por la cual no debes viajar al Chocó: las fiestas patronales. Este departamento no tiene una fiesta cada año, sino que este departamento se viste con las mejores fiestas patronales, que son un derroche de cultura y religiosidad durante todo el año, empezando con la fiesta de los Reyes Magos del Carmen de Atrato, pasando por en febrero Virgen de la Candelaria, marzo en San José del Palmar, abril en Raspadura, mayo en Iró, en junio la fiesta de San Antonio de Padua, que son de las mejores, julio en Lloró, agosto en Vallasolano, en septiembre la fiesta de las Mercedes en Ismina, octubre en Quibdó, Zampacho, que están consideradas como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad, y en noviembre en el Alto Baudó, y las fiestas de diciembre que todos sabemos que se celebran en todos lados. Entonces no te recomiendo venir a este departamento porque quizás puedes aburrirte. Razón número 4. Este departamento no se limita tampoco a tener un solo plato típico, sino que tenemos gran variedad de gastronomía. Tú aquí puedes venir y encontrar arroz clavado, atollado, arroz con longaniza, pastel, sopa de resplandor, sopa de queso, tapado de chere, chícharo pisado, jugo de borojó, arroz de maíz, sancocho de las 3 carnes, carne seca, bacalao, helado de chontaduro, mondongo, arroz empedrado, bacalao, sancocho de las 3 carnes, primitivo con queso, primitivo. Muchas comidas más, solo que no quiero alargar mucho con eso porque si me pongo a decir todo lo que comen acá no termino nunca. Entonces tal vez no puedas viajar al Chocó porque no encontrarías nada que comer. Otro factor por el cual tú no deberías venir al Chocó: su biodiversidad. Cuando hablamos de este tema, el departamento del Chocó siempre va a ser protagonista, pues somos considerados una de las zonas más ricas en biodiversidad de todo el mundo. Pues déjenme decirle que contamos con nada más y nada menos que 800 especies de aves, que aproximadamente son el 75% de todo el país y el 12% de todo el mundo. Y si les gusta saber de cifras, pues déjenme decirle que contamos con más de 9000 especies de plantas vasculares, 200 especies de mamíferos, 120 especies de reptiles y 150 especies de anfibios. Y como si fuera poco, solamente el 17% de este departamento ha sido debidamente explorado. Entonces imagínense ustedes si pudieran explorar todo el 100%. Razón número 6. Ya sé que les he dicho muchas veces que no pueden venir, pero está realmente prohibido viajar al Chocó en las zonas de junio y noviembre, pues este departamento es anfitrión en sus zonas costeras de más de 1000 especies, como las ballenas jorobadas, que van a tener sus crías en nuestras playas de Nuquí, y también muchas especies de tortugas marinas que también van a desovar en nuestras costas. ¿Y a quién le gustaría ver este espectáculo? Pues yo creo que a nadie. La razón número 7 por la cual tú no debes viajar al Chocó: está comprobado científicamente, y cuando digo científicamente me refiero a un comunicado que leí en Google, que el mes de enero es el mes más difícil de sobrellevar debido a las deudas que deja el mes anterior, diciembre. Este mes no es recomendado pasarlo en el Chocó debido a que te podrías encontrar con una gran serie de demostración deportiva en nuestro departamento. En la zona de Andagoya se celebra el torneo Amistades del Zaguán, el cual reúne más de 1000 personas para una gran demostración del talento futbolístico chocuano.
Y para los que no les gusta el fútbol, pues déjenme decirles que también tenemos torneos de voleibol como la Copa Herminio Velázquez, que se celebra ahí mismo en Andagoya, donde el actual equipo ganador fue el mío. En este mismo mes puedes disfrutar de otros torneos como la Copa Faraón. Razón número 8 por la cual tú no debes visitar el Chocó. Déjame decirte que la más importante razón por la cual tú no deberías visitar es porque tenemos 0% de contaminación del aire. Pues déjame decirte que el Chocó, por tener una alta concentración de bosques y selvas y por ser el octavo departamento menos densamente poblado del país, sus habitantes pueden disfrutar de lo que se llama el aire puro. Y nuestras costas son las más limpias. Tenemos parques ecológicos como el Ensenado Utría, que es considerado único por tener una gran variedad de ecosistemas, y en este departamento puedes disfrutar del aire del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Bueno chicos, espero que les haya encantado el video. La verdad, estuve muy emocionado por hacerlo. Y cuando me dijeron, Oscar, ¿por qué no grabas sobre el Chocó? Este departamento yo lo amo con todo mi corazón. Así que en vez de hablar de todo lo que ustedes me dijeron, que era el paro, los problemas del Chocó, los derrumbes, las vías, los políticos y eso, que a la final solo termina mucha gente disgustada con uno, pensé en mejor hacer este video. Pienso que estas plataformas uno las puede utilizar para que la gente pueda llegar a tu departamento y conocer, porque en realidad a veces las cosas que se muestran en la televisión son un poquito más fuertes de las que en verdadmente se viven. Bueno, y entonces estamos en la parte que más me gusta, la parte de los saludos. Y para esta ocasión está la señorita Palacios Yurlenis Palacio, Sneider Córdoba, Josie Mina, Sergio Sánchez, José Javier Portacio y Andrés Sánchez. No está de más decirles que estoy saludando a la gente que está compartiendo mis videos en Facebook. Tienes que compartir este video y yo te saludo en el próximo video. Espero que te suscribas a mi canal. Aquí abajo, aquí abajo hay un botón rojo que dice suscribirse. Suscríbete a mi canal para que me acompañes en este hermoso proceso. ¡Chao! ¡Chao!